Hola, ¿qué tal amigos? Pues después de que allá en Bolivia prácticamente acosan a la embajada de allá de México porque rodean hasta con 50 militares y policías, que vemos ahí las fotos, pues el canciller Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador pues ya se les ponen duros a los bolivianos y le contestan esto. Respecto a Bolivia, sabemos que siguen los elementos ahí y llegan más, se van, regresan. Entonces, más vale prevenir que lamentar y por esa razón el día de hoy recurriremos a la Corte Penal Internacional. Que yo sepa es uno de los pocos casos en que hemos hecho algo así respecto a la posible violación de un recinto diplomático de México en el exterior. De manera que será un caso muy relevante y será presentado el día de hoy. Bueno, nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones, hay muchas, pero hay una comunidad de 10,000 mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, pues cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado porque hay 10,000 personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y el consulado. Entonces lo haríamos como un último recurso, espero que no lleguemos hasta allá, porque tendría ese gran inconveniente. El monto de los recursos que me pregunta usted, lo autorizado, seguramente el día de hoy tendremos más países que sí lo harán. Entonces vamos a la Corte Penal Internacional precisamente para darle una dimensión jurídica al asunto, ya no solamente política, que es la protección a la integridad de la sede diplomática de México. Entonces, me parece que sí hemos recibido hasta ahora un buen respaldo de la comunidad internacional. ¿Son países que pertenecen a la OEA? ¿A qué? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea nos han hablado. ¿Y de Latinoamérica? Casi todos. A estas horas. Okay. La pregunta que le había hecho sobre cuáles son las medidas que tomaría el gobierno mexicano por los 10,000 compatriotas en caso de que hubiera una situación todavía más adversa a la que estamos viendo ahorita. Tenemos ya un plan de emergencia en curso, pero no voy a dar a conocer los detalles precisamente porque tal vez no sea lo más prudente, habida cuenta del comportamiento que hemos observado de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Pero tenga usted por sentado que tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros 10,000 ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia. Esa es nuestra preocupación. Y sobre los haitianos y africanos, que tal vez tiene algún programa México sobre este tipo de o estos migrantes. Bueno, son muy distintos en número, en fin, el número de los africanos es muy pequeño, aunque es muy visible. Por ejemplo, Camerún, Congo, en fin, y ahí implica un gasto muy grande porque tienen que volar, tienen que atravesar hasta América, normalmente llegan a Brasil o a Panamá principalmente y luego tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Les hemos dicho que legalmente nosotros no podemos dar salvoconductos, ese concepto no existe. La visa humanitaria es una situación de emergencia que da el Instituto Nacional de Migración, pero está establecido en la ley y hay lineamientos de a quién se lo puedes dar, no es a quien tú quieras, tiene que haber ciertas normas. Entonces, Camerún, por ejemplo, quería que le diéramos salvoconductos a Estados Unidos a todos, como una excepción a la ley. Entonces, en primer lugar, eso no lo puede hacer el INAMI, porque es violar la ley. Y segundo, no sería prudente, porque ¿por qué a Camerún sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un país con salvoconducto para todo el mundo? Entonces, se les dijo, se les ofrece refugio, algunos lo han tomado, y a ellos sí se les ha dado refugio. En el caso de Haití es distinto, y en el caso de Haití, pues estamos trabajando muy cerca con el embajador en México. En muchos casos hemos logrado la repatriación. Te voy a decir por qué. Porque los engañan. Dicen, págame $3,000 y te paso a Estados Unidos y te doy asilo. Es decir, te doy permiso de trabajo en Estados Unidos. Y es falso. Y cuando se los hemos podido informar, sobre todo el INAMI, decirles, oigan, pero ¿por qué se arriesgan a todo esto? Van a llegar a aquel lado y luego los van a regresar si es que tienen suerte de llegar del otro lado. No es cierto que les van a dar ese permiso de trabajo, no es cierto que van a poder quedarse. De Bolivia, esperemos que se recapacite
y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política. También adelantar, porque ya estamos finalizando el año, adelantar que estamos concluyendo este 2019 con muy buenos resultados, independientemente de lo macroeconómico, que eso pues a veces se queda en lo abstracto. En lo general, lo importante es esto. Esto es lo que tiene que ver con los bolsillos, con la bolsa del mercado, con lo que puede llegar a la mesa de los mexicanos. Es una inflación controlada, acompañada de la luz al inicio de año, como era costumbre, que entraba el nuevo año y la cuesta de enero. Buena noticia. Todo esto se ha logrado, se ha gastado más todo este año. Estamos un poquito abajo de lo que era la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto el año pasado. Es decir, 0 aumento en la deuda pública. Noticias para que estemos tranquilos el fin de año y que disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia. No van a haber sorpresas desagradables. Y de paso, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos da una muy buena noticia de una baja inflación, de pues, prácticamente las más bajas del siglo, se podría decir. Muy buena noticia, señal que vamos bien. Y por otro lado, la usurpadora boliviana presidenta interina le responde a AMLO, dice: hoy amenazan a la corte, allá nos veremos con mucho gusto. El ministro interino del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, señaló que los únicos permitidos que violenten los tratados de convenio han sido los gobiernos mexicanos cuando acudió a Evo Morales. En conferencia la prensa calificó que Evo Morales como terrorista y confesó que México, al permitir injerencias y declaraciones políticas absolutamente fuera de lugar en toda su estadía de este país. El gobierno boliviano interino manifestó este jueves: con mucho gusto iremos a la Corte de Necesidad y se verá quienes han violentado los tratados y se verá a quien violó a los tratados, al anuncio del Ejecutivo mexicano, y llevará esa instancia de Bolivia a hostigamientos desde diplomática. Hoy amenazarnos con llevarnos a la corte, allá nos veremos con mucho gusto, nos voy a declarar lo que había mencionado. Y pues si siguen la usurpadora boliviana, que pues prácticamente ya sienten pasos en la azotea, porque Evo Morales va a regresar con todo. Y esperemos que ya salga pronto esta usurpadora. Bueno, amigos, amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, dale like.